Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según la hora en la que vean el presente video, para mí es un placer poderles saludar. Como lo indica el título del día de hoy, vamos a hacer el cálculo de todas las matrices de rigidez de cada uno de los elementos que constituyen a nuestra armadura. Otro de los objetivos de este video es poderles mostrar cómo imprimir en las casillas de Excel algunos de estos valores de estas matrices. Entonces, vamos a proceder a ir a la parte del Visual Basic. Y obviamente tenemos que definir una matriz en la cual vamos a almacenar cada uno de estos elementos. Entonces, como vimos con mucho detalle en el video anterior, vamos a resolver nuestro problema a través de una matriz multidimensional. Sin embargo, le aclaro de que a la hora que vayamos a imprimir los valores en las casillas de Excel, vamos a recurrir a una especie de matriz pivote o, bueno, sí, matriz pivote más que todo, para poderla imprimir bueno, en las casillas de Excel. Entonces, primeramente vamos a definir nuestra matriz de rigidez con la palabra reservada dim seguido del nombre. Entonces le vamos a llamar carrito. El primer parámetro que vamos a introducir va a ser la cantidad de elementos que constituyen a nuestra armadura, puesto que vamos a calcular cada una de esas matrices de rigidez. Entonces, hay que estar claro de que tenemos un total de 12 elementos para nuestro problema específico. Sin embargo, nosotros tenemos una constante que nos permite almacenar esos 12 elementos, que es la constante C elemento 1, tal como lo vimos en el video de la parte de las constantes. Entonces, nosotros estamos claros que son 12 elementos, sin embargo, la base o índice inicial de las matrices y vectores siempre es el 0, por lo tanto tendría que restarle un 1. Por esa razón vamos a abrir un paréntesis y vamos a escribir C elemento 1 menos 1. Cerramos paréntesis y luego una coma. Nos va a pedir la cantidad de filas y posteriormente la cantidad de columnas de las matrices de rigidez. Entonces, nosotros sabemos que las matrices de rigidez para una armadura son del orden de 4×4. Por lo tanto, el índice que vamos a introducir aquí, el parámetro va a ser de 3 para las filas y el siguiente va a ser de 3 para las columnas. Después cerramos el paréntesis y luego le indicamos que el tipo de datos que me va a almacenar va a ser de tipo doble. Ahora, yo necesito agregar valores a esta matriz y obviamente voy a tener que hacer uso del ciclo for. Sin embargo, en la parte superior, obviamente, a como lo hemos ido trabajando, tenemos que ir comentando cada una de las líneas de código que nosotros vamos elaborando por cuestiones de orden. Entonces, vamos a poner un comentario. Este comentario va a decir en kRead almacenaremos todas las matrices de rigidez de los elementos. Luego tenemos que recorrer cada una de estas matrices, obviamente a través de un ciclo for. Y si vamos a recorrer las matrices a través de un ciclo for, necesitamos definir un contador. Por lo tanto, vamos a declarar un contador que vamos a llamarlo contador KR. Este contador va a ser obviamente de tipo entero. Ahora, vamos a crear nuestra estructura de control, es decir, nuestro ciclo for para este caso específico. Ahora, en este ciclo for vamos a inicializar primeramente lo que es nuestro contador y obviamente lo tenemos que inicializar en 0. Luego, necesitamos que este contador parta desde el 0 y me recorra todos los elementos que conforman a la armadura. Por lo tanto, el contador va a tener que llegar hasta la cantidad de C elemento 1 menos 1. Y también la cantidad de pasos que va a dar o de incremento va a ser de la unidad. Finalmente, tendríamos que cerrar nuestro ciclo con la palabra reservada next seguido del nombre de nuestro contador KR. Ahora,
Vamos a comenzar a escribir el código para hacer el cálculo de las matrices de rigidez. Entonces, debemos de estar claros de algo. En primer lugar, lo obvio. Vamos a hacer uso de las fórmulas de las matrices de rigidez que nosotros vemos en análisis estructural 2, que es la que les muestro en pantalla. Y luego, lo no tan obvio, debemos de estar claros de cuáles van a ser los índices que constituyen a cada uno de los elementos de la matriz. Por ejemplo, este primer valor de lambda, que es el lambda, lambda x elevado al cuadrado. Entonces, obviamente que si nosotros observamos los índices que tenemos tanto en la parte superior como en la derecha, podemos intuir de que el valor que corresponde de índice a este dato de aquí va a ser el de 0,0, es decir, fila 0, columna 0. Entonces, otro ejemplo sería este valor que tenemos aquí, el de menos lambda x por lambda y, que va a corresponder al de la fila 1, columna 2. Entonces, basados en esa lógica, nosotros vamos a comenzar a programar cada uno de estos datos. Y debemos de estar claros de una cosa, que todos esos valores de lambda o combinaciones multiplicativas de lambda que tenemos en esta matriz también están siendo multiplicados tanto por el módulo de elasticidad como por el área. Y obviamente está siendo dividido esas mismas cantidades entre la longitud. Pero tanto módulo de elasticidad como área, como longitud, son vectores y son vectores que nosotros ya calculamos en los videos anteriores. Por lo tanto, podemos aprovechar el hecho de que ya son valores conocidos para poder recorrer cada uno de esos vectores de igual manera, los de lambda, porque también lambda x y lambda y son vectores que nosotros calculamos en un video anterior, que era donde hicimos el cálculo de los cosenos directores. Entonces, únicamente nos va a quedar comenzar a asignar todos estos valores de una forma ordenada y comenzar a recorrer, obviamente, a través del ciclo for todos estos datos. Entonces, nos vamos a ir a la parte del código y el orden en el que nosotros vamos a trabajar, que obviamente no es una ley, va a ser a través de las filas. Es decir, voy a comenzar allanando cada una de estas filas de aquí. Es decir, comienzo en la fila 0 y voy incrementando el dato de las columnas y luego voy con la fila 1 y voy incrementando el dato de las columnas. Más que todo para llevar un orden a la hora de mostrar los datos en nuestro código. Entonces, comenzamos a asignar los valores a la matriz de rigidez. Okay. Carry, y vamos a introducir el primer parámetro que nos va a ayudar a recorrer todos los elementos que constituyen a la armadura. Es decir, nos va a pedir nuestro contador, porque es a través del contador que estamos recorriendo estos elementos. Entonces, el primer dato que vamos a introducir es el correspondiente a la fila 0 y la columna 0. Ahora, ¿qué dato está aquí? Bueno, básicamente es el de lambda elevado al cuadrado. Lambda x elevado al cuadrado. Como voy a elevar al cuadrado una cantidad, entonces yo puedo perfectamente, como lo vimos en los videos anteriores, ocupar las funciones de las hojas de cálculo, es decir, las funciones del worksheet. Por lo tanto, escribimos la palabra reservada worksheet function y luego punto. Y buscamos la función power para elevar algún término elevado, para elevar algún término a una potencia específica. Entonces, el primer término que nos pide es el que vamos a elevar a dicha potencia, es decir, el lambda x que vamos a elevar después al cuadrado. Entonces, lambda x es un vector que también debemos de recorrer a través de nuestro contador. Pero primero escribimos, obviamente, lo que es el nombre del vector, que es el vector lambda. Lambda x. Y obviamente tenemos que recorrer este vector lambda x a través de nuestro contador, es decir, contador KR. Cerramos y luego colocamos una coma. Entonces, después de la coma viene la potencia a la cual yo voy a elevar dicho valor, es decir, al cuadrado. Y cerramos el paréntesis. Ahora,
tenemos que multiplicar este valor por el módulo de elasticidad, por el área y luego dividir esta cantidad entre la longitud. Entonces, en los primeros videos vimos de que tanto el vector del módulo de elasticidad como el área lo asignamos a, a una variable vectorial, obviamente. Entonces, el nombre de nuestra variable que almacena los módulos de elasticidad es el nombre de melas. Y este es un vector que vamos a recorrer a través de nuestro contador KR. Luego vamos a multiplicar esto por el área, pero el área también era un vector cuyo nombre era área y que también debemos de recorrer con nuestro contador KR. Y luego estas cantidades las tenemos que dividir entre la longitud, pero longitud un vector también que calculamos en los videos anteriores. Entonces escribimos contador KR y luego cerramos el paréntesis. Y de esa manera ya calculamos el primer elemento que conforma nuestras matrices de rigidez y las recorrimos absolutamente todas. Es decir, ahorita con lo que llevamos del código prácticamente calculamos ese elemento 0,0 de todas las matrices de rigidez que conforman a nuestra armadura. Entonces, para no dilatar tanto, podemos perfectamente copiar esta fila, este código que acabamos de escribir, lo pegamos y obviamente les dije que íbamos a ir recorriendo las filas e incrementando los valores de las columnas. Por lo tanto, seguimos en la fila número 0. Es decir, ahora vamos a incrementar la columna. Vamos a buscar el elemento que está en la fila 0, columna 1. Ahora, ¿qué elemento está en la fila 0, columna 1? Lambda X por lambda Y. Entonces, significa que siempre vamos a hacer uso de lambda X. Entonces podemos borrar esta función del worksheet. ¿Y qué es lo que tendríamos que añadir en esta multiplicación? Obviamente el valor de lambda Y. Entonces, como es un vector, lambda Y también tengo que recorrerlo a través de mi contador. Entonces, de esa manera ya calculamos otro valor. Ahora, vamos a seguir incrementando los datos. Entonces, iríamos a incrementar lo que es la columna nuevamente. Entonces, ya recorrimos los primeros dos valores de la fila 0. Entonces, iríamos ahora a fila 0, columna 2. Entonces, ¿qué tenemos en la fila 0, columna 2? Tenemos el negativo de lambda x al cuadrado. Entonces, aquí podemos observar que prácticamente sería tener el negativo de este valor, es decir, del correspondiente a la fila 0, columna 0. Entonces podemos ir reutilizando los cálculos que ya vamos haciendo para que esto sea más sencillo. De esa manera, nosotros sabemos que esto que está aquí lo podemos borrar y hacerlo más sencillo todavía. Porque simplemente podemos copiar lo que es carril en, obviamente, el contador KR, coma, fila 0, columna 0. Pero, obviamente, anteponiendo un signo negativo. Entonces, de esa manera ya nosotros calculamos otro elemento, el correspondiente a la fila 0, columna 2. Ahora, podemos hacer exactamente lo mismo porque el dato que sigue es el correspondiente a la fila 0, columna 3. Y ese es el negativo de lambda x por lambda y. Pero lambda x por lambda y ya lo calculamos ahorita en el código. Entonces, podemos aprovechar eso perfectamente. Es decir, esta línea de código que está subrayada, démosle copiar, es decir, control C. Y luego la vamos a pegar, control V. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Obviamente que cambiamos lo que es la columna. ¿Por qué? Estamos ahora en la columna 3. Y también en este resultado lo cambiamos a el de la columna 1. Entonces, de esta manera acabamos de calcular
Absolutamente todos los datos de la fila, de la primera fila de todas las matrices de rigidez de todos los elementos. Entonces, vamos ahora con la segunda fila, es decir, la correspondiente al índice 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la segunda fila? Es decir, la que tiene el índice 1. Fila 2, columna 0. Prácticamente se repite ese lambda x por lambda y que nosotros ya tenemos calculado. Por lo tanto, podemos seguir reutilizando el código. Pegamos y obviamente aquí comenzamos a cambiar. En primer lugar, estamos ahora en la fila 1 y en segundo lugar en la columna 0. Entonces, ¿qué dato me guarda ese lambda x por lambda y? El mismo que el que está guardado en la fila 0, columna 1, tal como lo vimos en la imagen anterior. Entonces, luego podemos revisar el dato que sigue, el correspondiente a la fila 1 y la columna 1, es decir, lambda y al cuadrado. Pero tenemos otro valor dentro del código que es bastante similar, es decir, el dato donde calculamos el lambda y al cuadrado, pues simplemente el lambda x al cuadrado, perdón, pues simplemente en este dato nos quedaría cambiar el lambda x por un lambda y. Entonces, esta primera línea que tenemos aquí arriba, la vamos a copiar, control C, y luego la vamos a pegar debajo de la última línea que escribimos, la pegamos. Entonces, solo vamos a cambiar unos cuantos datos. Obviamente, estamos en la fila 1 y también estamos en la columna 1. Ahora, siempre estamos elevando al cuadrado un número. Lo único que va a cambiar es que en vez de tener aquí lambda x, escribimos lambda y. Y de esa manera ya calculamos otro valor. Entonces, vamos a seguir procediendo de la misma forma. Ahora, esta línea que está aquí arriba también la vamos a copiar y la vamos a pegar aquí abajo. Y continuamos revisando. Ok, ahora vamos con la fila 1, columna 2, que es prácticamente el negativo de lambda x por lambda y, que ese es un dato que ya tenemos calculado. ¿Dónde está lambda x por lambda y? Entonces, ese dato está en la columna 0, fila 1, en la fila 0, columna 1. Entonces, que es prácticamente lo que tenemos aquí, pero con una excepción que es negativo. Entonces, simplemente le anteponemos un signo negativo. Ahora, repitamos lo mismo. Revisemos qué dato es el que sigue, el correspondiente a la fila 1 y la columna 3, es decir, el negativo de lambda y al cuadrado. Y nuevamente reutilizamos las líneas de código que ya introducimos. Entonces, ojo aquí arriba, que esto también había que corregirlo, porque este dato que calculamos aquí era para la fila, para la columna 2. Y este último dato que nosotros tenemos es para la columna 3. Entonces, en esa columna 3 estamos guardando el negativo de lambda y al cuadrado. Entonces, eso ya lo tenemos calculado. Entonces, simplemente aquí, donde está un 0, lo borramos y colocamos un 1. Y antes ponemos un signo negativo. De esa manera, nosotros ya calculamos dos filas. Nos quedan dos más y prácticamente ya tendríamos calculada todas las matrices de rigidez de todos los elementos que constituyen la armadura. Entonces, peguemos el primer dato, ¿ok? Estamos ahora en la fila de índice 2 y obviamente esto está bien. Vamos a comenzar con la columna 0. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ok, prácticamente tenemos el negativo de lambda y, lambda x elevado al cuadrado. Ok, tenemos lambda x elevado al cuadrado. ¿Dónde tenemos guardado ese lambda x elevado al cuadrado? El negativo. Pues lo tenemos en el primer dato, en el 0,0. Entonces aquí podemos borrar eso. Y según lo que vemos en la fórmula, está negativo. Entonces anteponemos un signo negativo. Y luego procedemos. Ok, ahora estamos en la fila 0, columna 1.
Ok, qué dato nos pide la matriz? Prácticamente nos está pidiendo la multiplicación de lambda x por lambda y, pero con signo contrario. Y nuevamente vamos a seguir reutilizando lo que ya tenemos. ¿Dónde está guardado lambda x por lambda y? En la fila 0, columna 1. Entonces eso está bien. Pero necesitamos el negativo. Ok, ahí está el negativo. Nuevamente pegamos y borramos el 2. Y ahora vamos a la fila 2. Borramos el 1, perdón, cambiamos el 1 por el 2 y aquí también. Ahora, ¿qué hay en la fila de índice 2? En la fila de índice 2 tenemos lambda x elevado al cuadrado. Entonces, nuevamente, eso es un dato que ya tenemos. Y nos salió bastante sencillo porque es el primer dato que nosotros calculamos. Es decir, el que está almacenado en la fila 0, columna 0. Ahora, nuevamente, vamos a borrar aquí este 1. Y en esta parte vamos a colocar un 3. ¿Y qué dato nos está pidiendo? El correspondiente a lambda x por lambda y positivo. Pero eso ya lo tenemos. Eso está almacenado en la fila 0, columna 1. Entonces esto lo dejamos igual. Entonces de esa manera nos quedaría una única fila. Ahora, nuevamente vamos a pegar. Ok. Vamos a la última fila, es decir, la de índice 3. Y obviamente estamos siempre en el valor de 0, columna 0. Entonces, en la columna 0 tenemos el negativo de lambda x por lambda y. Y seguimos reutilizando esos datos. ¿Por qué? Ok, ¿dónde está guardado lambda x por lambda y? Está guardado en la fila 0, columna 1, tal como lo vemos aquí, en esta parte. Ahí está. Fila 0, columna 1. Pero no está pidiendo el valor negativo, así que simplemente vamos a anteponer un signo negativo. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para la columna 1. Entonces, ¿qué tenemos en la columna de índice 1? Lambda y elevado al cuadrado. Entonces, nosotros ya sabemos dónde calculamos el lambda y. El lambda y está calculado en la fila 1, columna 1. Entonces, simplemente vamos a cambiar eso. Okay. Aquí escribimos un menos y obviamente cambiamos los índices. 1,1. Luego proseguimos. Estamos en la fila 3 y vamos ahora a la columna 2. Entonces, ¿qué dato está en la fila 3, columna 2? Lambda x por lambda y. Entonces, lambda x por lambda y está almacenado en la fila 0, columna 0. Entonces, esto de aquí está correcto. Finalmente, nos pide el último valor. Es decir, el de la fila 3, columna 3. Y ese último dato es el lambda x elevado al cuadrado, tal como lo vemos en la matriz de rigidez. No, lambda y, sí, lambda y elevado al cuadrado. Entonces, ese es un dato que también nosotros ya tenemos, que es el que está almacenado en la fila 1, columna 1. Entonces, de esta manera prácticamente tendríamos calculado todos los valores que corresponden a la matriz de rigidez. Es decir, que si yo ahorita le doy clic al botón ejecutar o le doy F5, automáticamente me hace el cálculo de todas las matrices de rigidez de todos los elementos que conforman a nuestra armadura. Entonces, sin embargo, nosotros no estamos viendo en realidad de que estos elementos estén bien calculados. Por esa razón, si ustedes quieren ir acompañando la parte del código con algo más visual, es decir, ir mostrando cada vez que ejecutamos el código la forma en la que se van a realizar los cálculos, entonces hay una forma opcional. Puedo extraer los valores de una matriz específica a una matriz pivote, porque esto lo que tenemos aquí es una matriz multidimensional. Por lo tanto, no lo puedo imprimir en las casillas de Excel, porque las casillas son de 2 dimensiones. Entonces, yo puedo perfectamente extraer alguna de estas matrices que están dentro de la matriz multidimensional, la guardo
en una matriz bidimensional y luego la imprimo en las casillas de Excel, que es prácticamente lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, esto que vamos a hacer en realidad no tiene nada que ver con el cálculo del método de rigidez, es simplemente algo estético y algo que, bueno, ustedes pueden ir utilizando si quieren ir verificando que lo que están programando está bien. Pero como tal, por ejemplo, en los próximos videos no lo vamos a ocupar. Entonces, esto es más que todo para enseñarles cómo imprimir una matriz bidimensional en casillas de Excel. Ok, podemos crear una matriz. Obviamente que tenemos que no olvidarnos de nuestra consigna, es decir, ir etiquetando absolutamente todo lo que hagamos. Entonces, en esta parte de arriba, vamos a decir, en esta parte del código se calculan todas las matrices de rigideces de todos los elementos. Entonces ya calculamos todas las matrices de todos los elementos. Sin embargo, vamos a imprimir ahí una que otra para mostrarle cómo es que se hace. Entonces, como ya les explicaba, vamos a definir una matriz pivote. La vamos a llamar Kpivote. Y obviamente es una matriz bidimensional. Simplemente vamos a mostrar algunas de las matrices que hemos calculado. Okay. Va a ser obviamente una matriz de rigidez de uno de los elementos. Por lo tanto, es del orden de 3×3. Ahora, ¿qué tipo de dato va a almacenar? Va a almacenar un tipo doble. Y si yo quiero extraer valores de nuestra matriz que ya calculamos, es decir, la matriz multidimensional, e introducirlos dentro de esta matriz que estamos trabajando, necesitamos hacer uso de un ciclo. Nuevamente, si vamos a usar el ciclo for, pues vamos a definir un contador, es decir, vamos a llamar contador KP. Y va a ser de tipo entero. Ahora escribimos el ciclo for. Tenemos que inicializar nuestro contador KP. Lo inicializamos en 0. Luego, ¿hasta dónde tiene que ir el contador? Ok, esta es una parte sumamente interesante porque necesitamos recorrer tanto filas como columnas. Por lo tanto, necesitamos dos contadores. Entonces, nuestro primer contador va a recorrer todas las filas. Es decir, va a ir desde 0 hasta 3. Y los incrementos que él va a ir dando va a ser de la unidad. Ahora, yo voy a cerrar este ciclo for con el contador KP, ¿verdad? Entonces, este contador KP que acabamos de introducir, pues prácticamente me está permitiendo recorrer todas las filas, pero necesitamos otro ciclo for que me permita recorrer todas las columnas. Entonces, vamos a cambiar aquí algo. En vez de decir contador KP, le vamos a agregar contador KP, si quieren, F de filas. Y simplemente aquí tendríamos que poner F y F. Obviamente para identificar que con este contador estamos recorriendo las filas. Ahora vamos a recorrer las columnas. ¿De qué manera? Vamos a definir un contador KP, pero de columnas, es decir, le vamos a poner una C. Y también va a ser de tipo entero. Y escribimos otro ciclo, es decir, el ciclo for de contador KP, pero de las columnas. Y también va a inicializarse en 0. ¿Y cuántas columnas tenemos? Tenemos 4, por lo tanto vamos a partir del 0 y vamos a llegar al 3. Los incrementos van a ser idénticos, obviamente que cada incremento va a ser de la unidad. Luego, si queremos cerrar este ciclo for, tenemos que hacerlo a través de la palabra reservada next, seguido del contador que estamos utilizando, es decir, el contador KP, pero para las columnas. Ahora,
Va a resultar sumamente fácil extraer algún dato de nuestra matriz multidimensional e introducirlo dentro de nuestra matriz pivote. Entonces, primero vamos a escribir nuestra matriz pivote, obviamente, porque es a la que le vamos a asignar valores. Y vamos a recorrer nuestra matriz pivote, las filas con el contador KP, pero de las filas, el correspondiente a las filas, es decir, contador KPF. Y luego las columnas las vamos a recorrer con el contador KP, pero C, de columna. Luego aquí vamos a tomar una decisión. Ok, vamos a enunciar nuestra matriz de rigidez multidimensional y le vamos a indicar qué dato es el que nosotros queremos. Ok, ya sabemos que la matriz de rigidez del primer elemento es el que se está guardando en la posición 0. Entonces, luego otro dato son los correspondientes, por ejemplo, a las filas y las columnas. Entonces, si por ejemplo ustedes quisieran imprimir no la matriz de rigidez del primer elemento, sino la matriz del segundo, pues simplemente borran el 0 y colocan el 1. Si quieren la matriz del último elemento, ya sabemos que son dos elementos, entonces en vez de escribir un 1, escribo un 11. Entonces eso, bueno, ya está a decisión de cada quien. Pero aquí podemos escribir, por ejemplo, la matriz del primer elemento, que va a ser la correspondiente al 0. Ahora, después de que ya definimos de cuál elemento vamos a extraer sus datos para imprimirlos en Excel, vamos a indicarle las filas y las columnas. Es decir, vamos a recorrer las filas y las columnas de dicho elemento. Por lo tanto, vamos a utilizar primero para las filas el contador KP F. Y luego para las columnas el contador KP, pero de las columnas. Y cerramos. Entonces, de esa manera acabamos de extraer los datos de la matriz de rigidez multidimensional a una matriz pivote para el elemento número 1. Entonces, si queremos los datos del elemento número 2, pues simplemente borramos el 0 y escribimos un 1. Entonces, nuevamente, más que todo para mostrarles de qué es lo que estamos hablando, pero esto ya lo explicaba en los videos anteriores, de que lo que tenemos es algo como lo que se ve en pantalla. La matriz multidimensional, esto es lo que me está guardando, algo así. Bueno, pero en nuestro caso específico, en vez de ser 4 elementos, son 12. En vez de ser 5, perdón, son 12. Y siempre el índice es 0, el índice inicial. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahorita es prácticamente almacenando los datos de esta matriz que está guardada en el índice 0 en una matriz bidimensional, pero para usarla de pivote para luego imprimir esos datos en las casillas de Excel. Entonces, ¿cómo imprimo en Excel estos valores de la matriz pivote? Que para esa razón es que la definimos y la estamos utilizando ahorita. Ok, para hacer eso es bastante simple. Primero tenemos que estar conscientes en qué lugares que se va a imprimir. Por ejemplo, yo podría imprimir, yo sé que es una matriz de 4x4, significa que prácticamente haría uso de estas 4 casillas o de 4 casillas de Excel donde sea. Por ejemplo, pueden ser estas 4 de aquí. Entonces yo debo de estar consciente que en ese espacio, del espacio en el que yo voy a guardarla. Entonces, en primer lugar, debo de estar consciente de el primer elemento en la esquina superior izquierda y luego del último elemento en la esquina inferior derecha. Es decir, este de aquí que es el A24 y este de aquí que es el D26. Entonces, prácticamente la matriz yo podría decirle a través del código de VBA que me lo imprima en este sector de aquí, este que estamos señalando, el cual corresponde a una matriz que va desde el A24 hasta la casilla B26. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Entonces vamos a indicarle de que en la hoja 1, en el rango, para eso usamos range, luego abrimos comillas dobles, en el rango que va de A24
hasta D26. Cerramos comillas dobles y también obviamente cerramos el paréntesis. Punto value. Me imprima lo que es la matriz pivote, es decir, K-pit. Entonces, simplemente nos cercioramos de que nosotros escribimos bien el rango y, bueno, sí, todo está bien porque aquí tenemos A24 hasta D26. Entonces, una vez que ya nos cercioramos de que todo está bien, podemos correr, podemos dar a ejecutar a nuestro código. Entonces, de esa manera nosotros vemos cómo a través del código nos está imprimiendo esos datos de la matriz. Y obviamente que si ustedes van siguiendo la serie, entonces, por si quieren probar el cálculo que se hace a través de código estricto de VBA, con un cálculo de algún ejercicio manual que ustedes ya tengan resuelto, pueden ir viendo que realmente las matrices están perfectas. Entonces, por ejemplo, ya no imprimamos la matriz del primer elemento, imprimamos la matriz del segundo elemento. Entonces, nos vamos a esta parte de aquí y borramos el 0 y escribimos el elemento 1, el elemento número 2 que tiene índice 1. Entonces vamos a ejecutar. Y si se fijan, nos cambió la matriz. Entonces, de esta manera ustedes pueden, bueno, prácticamente ya esto nos da, queda a la creatividad de cada uno de ustedes, de la forma en la que quieren aprovechar este tipo de herramientas. Por ejemplo, si ustedes quisieran, se puede recorrer a través de un ciclo for una cantidad de casillas que me permitan imprimir absolutamente todas las matrices de rigidez de todos los elementos. Si quieren acompañar tanto el código como los cálculos de todo, pero como les digo, más que todo esto tiene que ver con la perspectiva de cada quien, de la manera en la que quieran abordar el problema. Entonces, prácticamente esto sería todo por este video. Muchísimas gracias por hacer uso de esta información.